goodness and your grace to us. We praise you for this time, for your word. And we pray for your spirits working in our midst, God, and that you would work, taking your word, Lord, and implanting it deeply in our hearts, Lord, guiding us and helping us, Lord, to see both who you are more clearly and who we are. Lord, how we are called to live and what you have done for us. And we pray for Pastor Jose as well, Lord, during his time of sabbatical, God. We thank you so much for his faithful ministry and for his grace. And God, we pray that you would work mightily during this time and during this season, Lord, as we plan to bring him back refreshed and excited, Lord, that you use this time together to mold us into the image of your Son. We love you and we praise you. In Jesus' name, amen. Well, as we look at today, we're going to be continuing talking about the discipleship pathway. Hoy vamos a seguir hablando sobre el caminado del discipulado. You're familiar with the discipleship pathway, right? Ustedes están familiarizados con el discipulado. That we're called to love God with all of our heart and soul and mind and strength. Que somos llamados a amar a Dios con todo nuestro ser. And then we do so by listening to Him in His Word. Y lo hacemos por medio de escuchar su palabra. And speaking to Him in prayer. Y hablar con él por medio de la oración. And internalizing what He's told us through heart work. Y procesar lo que nos está diciendo por medio del trabajo de nuestro corazón. And we're called to love our neighbor as ourselves. Y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. But we love one another in the church through community. Y nos amamos aquí en la iglesia por medio de la comunidad. We love those who don't know Jesus on mission. Amamos a los que no conocen a Jesús por nuestras misiones, la evangelización. And we love everyone through our various roles and responsibilities, or what we call our callings. Y amamos a todos por medio de los tipos de nuestras relaciones, lo que llamamos nuestros llamados. And so this is actually our final Sunday on the topic of calling. Y eso es el último domingo con este tema. Next week, Brian's going to wrap up the entire pathway, and it will be kind of the end of our sermon series, walking through it. La próxima semana el pastor Brian nos va a dar el sermón final y nos va a dar un sumario de todo lo que hemos aprendido. So in this section on calling, we've talked about how calling applies to our work. So, en esta sección del llamado hemos hablado de cómo el llamado nos afecta en el trabajo. Talk about how calling applies to our city. Cómo se aplica en la ciudad. Talk about how calling applies to our stuff and our possessions. Cómo se aplica a nuestras pertenencias, nuestras posesiones. And today we're going to talk about how the nature of our calling as it applies to our relationships. Y hoy vamos a hablar acerca de nuestro llamado en las relaciones que tenemos. And particularly in our relational roles. Y en particular en los tipos de relaciones que tenemos. So we're going to look at Ephesians chapter 5. Vamos a mirar en Efesios capítulo 5. Actually, do you have a Spanish Bible? Okay, yeah. Why don't you just read it in Spanish? We're going to read the first 3 verses, 15 to 17. So right after just this portion right here. Por tanto, tened cuidado como andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. So Paul here, he's talking about walking, correct? So Pablo nos está hablando de caminar. And he's using walking as an analogy. Y está usando el caminar como una analogía. But while he cares about you not falling down, he's not worried about you tripping over the cracks in the sidewalk. Me importa que no nos estemos tropezando físicamente, que no nos tropecemos en el caminar. He's not making sure you walk a certain way. No está diciéndonos que caminemos de una cierta manera. Right? He's talking about walking is how we live. El caminar es como vivimos. How our entire life gets spent. Cómo vivimos nuestra vida entera. And we see this throughout Ephesians and actually throughout the New Testament, where he talks about walking as the analogy for our lives. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento entero, que nos habla seguidamente de cómo caminar, cómo vivimos nuestras vidas. And when it comes to living our lives, we're all called
live in certain particular fundamental ways. Y cuando se trata de vivir nuestras vidas, todos somos llamados a vivir en maneras fundamentales. But we're called to love one another in certain ways. Somos llamados a amarnos unos a otros en maneras específicas. We find certain commands like we're called to love one another. Somos llamados a amarnos los unos a los otros and show honor to one another. y mostrar honor los unos a los otros. We're to rejoice and to weep. Somos llamados a rebosar, regocijar y a llorar, We're to be kind de ser amables and bear and forgive one another. y de perdonarnos los unos a los otros. But while there's all these kind of basic ways we are all called to love one another, Estas son maneras que son básicas, fundamentales de amarnos los unos a los otros. there are also specific ways that some of us are called to love specific others of us. También hay maneras específicas que nosotros somos llamados a amar a personas específicas. And we see this turn as our passage continues. Y vemos esto siguiendo leyendo en Efesios. So let's read through verse 18. So, read this part. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Okay, let's keep going. Dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Okay, stop there for a second. So here, Paul provides an analogy, right? He's saying, don't get drunk with wine, but be filled by the Spirit. Pablo nos da una analogía, nos dice, no se embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. He's essentially saying, if you're going to be filled by something, Nos dice, si se van a llenar de algo, if you're going to be filled by something that shapes how you live, si se van a llenar de algo que los afecta la manera que viven, he says, then be filled by the Spirit. sean llenos del Espíritu. And then he describes how some of the one another's that this produces. Y nos escribe cómo nos tratamos el uno al otro. But we address one another with true words. Nos hablamos con palabras verdaderas. Sometimes we even sing those words to one another. A veces las cantamos los unos a los otros, Right? Like we just did. como lo acabamos de hacer. And we give thanks for always and for everything. Y damos gracias por todo, todo el tiempo. And while we're called to all of these kind of one another's that we do with everyone, Y somos llamados a hacer todo eso con todos. he then turns and talks about a specific way some of us are to relate to others. Y después gira y nos habla de cómo nosotros también tenemos que tratar a los otros. And that's where he says, submitting to one another out of reverence for Christ. Y es que nos dice que nos sometamos a Cristo. This is an interesting turn. Es una gira interesante. He's saying, so there are ways that we're not called to love each other in exactly the same way. Yeah, we're not. There are ways that we aren't called to love one another exactly the same. But we love one another differently depending on our roles or our relationships. It's okay. We love one another differently depending on our roles or relationships. Nos amamos de diferentes maneras dependiendo de los tipos de relaciones que tenemos. So because he's not saying everyone should submit to everyone. No está diciendo que todos se sometan a todos. That would make the term submit mean nothing. Eso, la definición de la palabra someter cambiaría si eso fuera cierto. But what he's saying is that certain of us are to treat others Lo que está diciendo es que algunos de nosotros debemos de tratar a otros differently because of the roles in our lives. diferentemente dependiendo del tipo de relación que tenemos. Each of us have different relational roles. Todos tenemos diferentes tipos de relaciones. Some of you are employers, and some of you are employees. Algunos de nosotros somos empleadores, algunos somos empleados, Some of you are brothers and sisters. algunos somos hermanos y hermanas, Some of you are parents algunos son padres or grandparents. o abuelos, Some of you are children or friends. algunos son niños o amistades. And each role carries with it different
ways that we're called to relate to the other person. Y cada tipo de relación lleva en sí diferentes maneras de relacionar con otros. I am called to relate to my grandparent differently than I relate to my child. Yo he sido llamado a relacionarme diferentemente con mi abuelito o mi abuelita como la manera que lo hago con mis nietos. ¿Verdad? All right. So I'm called to relate differently to my employee than I do to the mayor. Trato diferentemente a la persona que yo empleo que al alcalde de la ciudad. Now, so some of these might overlap, if you were married to the mayor. Quizás a veces son iguales si están casados al alcalde. But generally, we treat people differently. Pero en general tratamos a las personas diferentes. And not because they're better or they're worse. Y no porque ellos sean mejor o peores. But because they have a role in our lives. Pero porque tienen un papel en nuestras vidas. And we have a role in theirs. Y nosotros tenemos un papel en ellos. So over the past few weeks, we've talked about some of our different roles. En las semanas pasadas hemos hablado un poquito de esto. But the one calling we haven't talked about yet is our relational calling that we see primarily in familial relationships. Pero el llamado del cual no hemos hablado es el llamado que tenemos en nuestras relaciones dentro de nuestras familias. Some people have a lot of familial relationships. Algunas personas tienen bastantes relaciones familiares. Children and spouses and grandparents and cousins. Niños y abuelos y esposos, esposas, nietos. Some people only have a few familial relationships. Like maybe just a parent. Algunas personas nada más tienen poquitos, quizás nada más un padre. And a few people don't have any biological familial relationships. Algunas personas no tienen relaciones biológicas con sus padres o familias. Which is why we're called to form familial relationships in the church family. Por lo cual somos llamados a formar esas comunidades, esas familias aquí en la iglesia. This is why Scripture puts such a priority on orphans and widows. Es por eso que la Biblia le da tanta prioridad a las viudas y a los huérfanos. So that those without familial relationships, we would be one another's family. Para aquellos que no tienen esas familias, aquí seamos esas familias. But as we see in the rest of our passage today, Pero como vemos en el resto del pasaje de hoy, God has specific designs for these relationships. Dios tiene un diseño específico para esas relaciones. So I'll let you read just the rest of husbands and wives. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. So Paul paints a beautiful picture here of what selfless love looks like in these different roles. Y Pablo nos da una imagen bella acerca de cómo se mira el amor que no es egoísta. And we're actually not going to get into the details of this particular passage. Y no vamos a entrar a los detalles de este pasaje. I think you've probably done that elsewhere, and that's something for another time. Quizás ya lo hayan hecho, pero también eso es algo para otro tiempo. And actually, I don't want to even suggest that these are the only instructions for husbands and wives in Scripture. Y esos también no son las únicas instrucciones para los esposos y las esposas. There's many others as well. Hay muchos más también. In fact, in 1 Peter
writes, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to her. En primero de Pedro nos escribe también a los esposos que Live in an understanding way, vivan en una manera que se entienden, showing honor to her. enseñándoles honor a las esposas. Right? So husbands are also supposed to show honor to their Los esposos también deben de enseñar honor a las esposas. Then there are principles throughout Scripture of submission, Hay principios en las escrituras acerca de someternos, of honor, de honor, of provision and protection, de proteger, de proveer, principles of loyalty, principios de lealtad described throughout that apply to husbands and wives. que se aplican a los esposos y también a las esposas. And the difference between those relationships and other relationships is simply the role. Y la diferencia entre esas relaciones no nomás son los papeles. So my wife Laura, Mi esposa Lara, I'm called to love her yo soy llamado a amarla and honor her and provide for her. y a honrarla y proveer para ella. But it's not because she is more worthy of honor than any other woman. Pero no es porque ella se merece más que toda otra persona. I mean, if I thought so, that's okay. Si lo pienso, está bien. But objectively, right? I'm called to that not specifically because she's better or different, Pero objetivamente, yo soy llamado no a tratarla de esa manera porque es diferente a ustedes o a toda otra persona, but because she is my wife. pero porque ella es mi esposa. God has given me a calling Dios me ha dado a mí un llamado in marriage en el matrimonio to fulfill this role de cumplir este papel in love for her. en amor a ella. I have a unique role as her husband. Yo tengo un papel único como esposo. And what I want us to see here Y lo que quiero que veamos is that is one of my callings. es que es uno de mis llamados. Similarly, your familial relationships aren't just accidents. Y similarmente, los papeles que ustedes tengan, las relaciones familiares que ustedes tengan, no son accidentes, They're one of your callings. son uno de sus llamados. Our passage goes on in chapter 6 saying, children, obey your parents. Este pasaje nos dice también que los niños que obedezcan a los Yeah, here. En todo caso, Actually, no. Yeah, start with children. hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. There's one more. There's one more. Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. So again, these aren't the only instructions for children and parents in Scripture. También esos no son no son las únicas instrucciones a los padres en la Escritura. But they demonstrate the fact that the role of parents and children form unique callings. Pero nos demuestra que los papeles del padre y el hijo forman relaciones únicas. For example, Paul in his letter to Timothy writes another instruction that applies to children and to other family members as well. Pablo también en su carta a Timoteo He says, if anyone does not provide for his relatives, nos dice que si alguien no provee para sus familiares, and especially for the members of his household, y especialmente a los miembros de su casa, he's denied the faith and is worse than an unbeliever. Él ha negado su fe y es peor que una persona que no cree. So we see similarly between children and parents. Y vemos también la relación entre padre e hijo. There are principles of submission, Hay principios de someter, principles of honor, principios de honor, principles of provision and principios de protection, proveer y de proteger and loyalty. y de lealtad. And they're described to apply to children and parents because of their roles. Y son aplicados a padres y a hijos por sus papeles. Many of you know my kids. I have 4 children. Bastantes de ustedes conocen a mis hijos, yo tengo 4 niños. And Harper and Addison and Lincoln and Skylar aren't supposed to be special and taken care of by everyone. Y los 4 no deben de ser especiales y cuidados por todos.
they're supposed to be special and taken care of by me because I've been called to it as their father. Deben de ser especiales para mí porque yo he sido llamado a ser su papá. And if they're kind of special to you, that's okay. Y si son algo especiales para ustedes, está bien. Right, but I have a unique role as their father, correct? Pero yo tengo un papel único como sus papás, ¿no es así? So in the same way, I am not called to honor every 65-year-old man living in Colorado. Y en la misma manera yo no soy llamado a honrar a todo hombre de 65 años que vive en Colorado. But there is one 65-year-old man who lives in Colorado that I am called to honor. Pero sí hay un hombre de 65 años que vive en Colorado que yo soy llamado a honrar Because he's my father. porque es mi papá. Right? And so the uniqueness of my relationship, the role I have as his son, The role I have as his son calls me to honor him. El papel único que yo tengo como hijo me llama a amarlo como padre. God has not placed us in the families he's placed us by accident. Dios no nos ha puesto en las familias y en las relaciones que tenemos por accidente. He's placed us in our families on purpose. Nos ha puesto en nuestras familias con propósito. And through these relationships, given us callings. Y por medio de estas relaciones nos ha dado llamados. But like every other calling in our lives, Pero como todo otro llamado en nuestras vidas, these come with built-in temptations. esas relaciones vienen con tentaciones que vienen por dentro. Similar to what we've talked about in previous weeks. Similares a como hemos hablado en las semanas pasadas. Our relational roles can tempt us to view them as idols. Los papeles de relación que tenemos nos son tentación también de verlos como ídolos. Or we can be tempted to view them as inconveniences. O quizás somos tentados a verlo como una inconveniencia. Relational roles, the familial roles are uniquely tempting to be viewed as idols. Estos papeles, estos tipos de relaciones, es fácil verlos como un ídolo. Because God designed relationships to be enjoyable and to be experienced deeply. Porque Dios ha diseñado las familias a ser, nos ha diseñado son únicas las relaciones y las ha diseñado Dios para que para que lo gocemos, para que las disfrutemos. Right? We can, instead of simply enjoying these blessings from God, we see them as our sole purpose. En vez de ver estas relaciones como una bendición que nos ha dado Dios, lo vemos y lo disfrutamos y pensamos que es todo. Parents can do this with their children. Los padres lo hacen con los niños. They take the investment in their children as their primary identity. Ven que lo que ellos ponen en sus relaciones con sus hijos lo ven como lo primero. And there's nothing wrong in wanting your children to have more than you have. Y no hay nada malo con querer que sus hijos tengan más que lo que ustedes tienen. Or have a different life than you have. O tengan una vida diferente a la que usted tuvo. But when that becomes the focus of your life, pero cuando eso se vuelve el único enfoque de su vida, it can replace God as your chief identity. Puede reemplazar a Dios como su identidad primaria. Spouses can do this with each other. Los esposos y las esposas también lo pueden hacer. Right? Life turns inside as the spouses only want to spend time with each other. La vida se vuelve y se distorsiona porque solamente quieren pasar tiempo con ellos mismos. Children can even make idols of their parents. Los niños también pueden hacer ídolos a sus padres. Maybe a parent's approval or expectations can set the course of a person's life. Quizás la aprobación o el querer dar placer a sus padres se vuelve el enfoque de sus vidas. And they're no longer asking, what does God want of me? Y ya no preguntan qué es lo que Dios quiere de mí. But they're asking,
But we're asking, what do my parents expect of me? Preguntamos, ¿qué es lo que mis padres esperan de mí? You can be 40 or 50 years old and still ask that question. Podemos tener 40 o 50 años, todavía preguntar esas preguntas. So it can be tempting to view these relationships like idols. Puede ser una gran tentación de ver esas relaciones como un ídolo. Something more important than what God wants and what God is calling us to. Algo más importante de lo que Dios nos llama a hacer. But our identity Pero nuestra identidad is not in these roles. no está en esos papeles. Our identity is in Christ, Nuestra identidad está en Cristo, in what He has done for us, en lo que Él ha hecho por nosotros and who He has made us to be. y quién Él nos ha formado a ser. But on the other side of the coin, Pero del otro lado de la moneda, sometimes we can simply view these roles as inconveniences. a veces solamente podemos ver estos papeles, estas relaciones como unas inconveniencias. Yes, sometimes we make children our everything. Sí, a veces hacemos a los niños el todo, But sometimes our children just feel in the way. pero a veces los niños solamente los vemos como que están en nuestro camino, nos estorban. Right? If only they weren't there, then I could really live the life I feel called to live. Pensamos, si ellos no estuvieran aquí, yo pudiera hacer X, o pudiera vivir la vida como yo quiero. Laura and I were talking about this just the other day. Ahora yo estábamos platicando de eso todo el día. And not how our kids were in the way. Y no de que los niños nos estorban, But we were talking about the fact that as we are praying through what God has called us to as individuals and as a family, estábamos platicando de que lo que Dios nos ha llamado como padres, como familia, there are some limitations to what we can do because we have 4 children. hay limitaciones a lo que podemos hacer porque tenemos 4 niños. There are things that we could do if we had 1 child or no children that we can't do. Hay cosas que quizás podríamos hacer si nada más tuviéramos un hijo o no tuviéramos hijos, pero con 4 no se puede hacer. Even good things, ministry things. Cosas buenas, cosas de ministerio. And on the one hand, that can simply be a good recognition of the fact that we're finite, that we're limited. Por una manera, eso pudiera ser un buen recordatorio de que somos finitos, que tenemos un fin, But it can also be a temptation to discouragement or disappointment or bitterness. pero también puede ser una tentación a ser amargados. Sí. I like using synonyms, I'm sorry. It's horrible translation. And we can do the same with our parents. Y podemos hacer lo mismo con nuestros padres, At any age, en cualquier edad. we can view our parents not as someone we're called to honor, Podemos ver a nuestros padres no como a quienes somos llamados a honrar, but as people who are just in the way, pero como alguien que está en nuestra manera y nos estorban, who just make life harder. nos hacen la vida más complicada, That things would be easier if we didn't have to consider them. que la vida nos será más fácil si no tendríamos que considerarlos. I mean, most even adult children are living very different lives than their parents lived. La mayoría de los adultos que son hijos viven sus vidas muy distintas a la que vieron sus padres. They're probably they're part of different culture than their parents were. Son partes de culturas diferentes a la que sus padres tuvieron. And things are only changing faster and faster. Y las cosas solamente están cambiando más rápidamente. This can put a tension on relationships. Eso pone una tensión en las relaciones. And instead of trying to honor our parents, Y en vez de tratar de honrar a nuestros padres, we feel like we just have to put up with them. sentimos que solamente tenemos que soportarlos. That's not to mention those who are responsible for helping to take care of their parents. Y eso no toma en cuenta a los que son llamados a cuidar a sus padres. Right? When you're making your life decisions in order to help take care of your parents. Cuando hacemos las decisiones de nuestras vidas, considerando que tenemos que cuidar a nuestros padres, Maybe you're helping take care of them in your home or your apartment. quizás nosotros tenemos que cuidar a nuestros padres en nuestro hogar, en nuestro apartamento. Maybe you're making decisions so that you can send money home to help take care of them.
Quizás estamos tomando decisiones porque tenemos que mandar dinero a casa a cuidar a nuestros padres. And we can view them as inconveniences. Y podemos pensar de ellos o verlos como alguien que nos estorba. But while this relationship is not our identity, Pero esta relación no es nuestra identidad. it is, God says, a calling. Si es, Dios nos dice, nuestro llamado. It's a part of the calling on our lives. Es parte de nuestro llamado a nuestras It's vidas. a part of how God wants us to honor Him. Es parte del llamado que Dios usa para amarlo In considering what to do. y considerar lo que Dios quiere que hagamos. This can even happen among spouses. Esto también puede ocurrir entre esposas. Maybe it's because of difficult relational dynamics. Quizás es porque hayan dificultades en la relación. Maybe it's in the context of sickness. Quizás sea un contexto de enfermedad. When the spouse you're caring for is not able to do the things that the spouse you married did. Cuando su esposo o su esposa, quizás por causa de una enfermedad, no pueda hacer lo que antes hacía. And these are just a couple of examples. Estos nada más son unos poquitos ejemplos. We can do the same thing with grandparents and grandchildren. Podemos hacer lo mismo con abuelos y abuelas y nietos. We can do the same thing with siblings. Podemos hacer lo mismo con los hermanos. We can do the same thing with any relational role we have. Podemos hacer lo mismo con cualquier tipo de relación o papel que tengamos. And the confusing thing is, Y lo que hace esto confuso, I can't tell you how to honor your parents. yo no puedo decirles cómo honrar a sus padres. I can't tell you the best way to take care of your children. Yo no les puedo decir la mejor manera de proveer o de cuidar a sus niños. I can't tell you exactly how to love your spouse. No les puedo decir exactamente cómo ustedes deberían amar a sus esposos o esposas. I can't tell you how much money to send home and how much not to. Yo no les puedo decir cuánto dinero manden a casa o no, o que no manden dinero a casa. It's complicated. Está complicado, It's hard. es difícil. And there's all sorts of different factors that make each one of our decisions different. Y hay un sinnúmero de factores que hacen nuestras decisiones más difíciles. Life stage makes our decisions different. Y la etapa en la vida que tengamos, en la que estamos, hace que eso sea difícil. How you relate to your parents as a 14-year-old is different than how you relate to them as a 44-year-old. Cómo se relaciona usted con sus padres cuando tienen 14 años es diferente a cómo lo hacen cuando tienen 44 años. How you relate to your parents, how you relate to your children when your child is 14 Cómo se relaciona usted con su hijo cuando su hijo tiene 14 años is different than how you relate to your child when your child is 44. es diferente a cómo se relaciona usted con ese niño cuando ese niño tiene 44 años. And each different life stage changes the dynamics. Y cada etapa de vida cambia las dinámicas. It changes what these relationships look like. Cambia cómo se miran esas relaciones. But not just life stage. Pero no solamente las etapas de vida, Culture shapes how this practically looks. también la cultura cambia esto. Right? What honoring your parents means looks different culture to culture. El significado de honrar a sus padres cambia por cultura, de cultura a cultura. What my father, who grew up in Colorado, expects from me may be different from what your parents expect from you. Lo que mi padre, que creció en Colorado, lo que él espera de mí quizás es diferente a lo que sus padres ustedes esperan de ustedes. And what your parents expect from you if you grew up in rural Guatemala. Y lo que sus padres ustedes esperan de ustedes si ustedes crecieron en Guatemala may be different than what your parents expect if you grew up in Mexico City. quizás es diferente a lo que sus padres esperan de ustedes si sus padres crecieron en México. Right? Our different cultures bring with them different expectations. Las culturas que tenemos que son distintas cambian también las expectativas. And while culture doesn't get veto power over God, La cultura no es una excusa para negarle a Dios lo que nos llama. we are called to balance all of our different callings within the unique cultures each one of us live in. Somos llamados a balancear la cultura y estas diferentes dinámicas para poder obedecer a Dios. Your family was not an accident.
Su familia no fue un accidente. And the culture that your family is a part of was not an accident. Y la cultura de la cual su familia es una parte no es un accidente. It's a part of your unique calling. Es una parte de su llamamiento de usted que es único. This also is different depending on our own capacities or abilities. Y también es diferente dependiendo de nuestras propias capacitaciones o habilidades, Maybe depending on what you're capable of, dependiendo también de lo que usted es capaz de hacer or your own limitations, o sus propias limitaciones or what your family is. o lo que es su familia. Each one of us have different God-given abilities. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado habilidades únicas a nosotros. And none of us are called to do what we in our abilities cannot do. Y nadie de nosotros somos llamados a hacer algo que no está dentro de nuestras habilidades. So, our abilities are different. Nuestras habilidades son diferentes, Our cultures are different. nuestras culturas son diferentes, Our life stages are different. nuestras etapas de vida son Our diferentes, relationships are different. nuestras relaciones son diferentes. So how do we figure this out? ¿Cómo podemos figurar esto? I don't know about you, but I want something simpler. Yo no sé de ustedes, pero yo quiero algo más simple. Like, don't tell me that it's complicated. No me digan que es complicado. Just tell me what to do. Díganme qué hacer. Right? Just tell me what am I supposed to do and what do I not do. Díganme qué debo de hacer y qué no debo de hacer. Give me the rules and I'll follow them. Déjame las reglas y yo las seguiré. I want a simple, basic law. Yo quiero la ley simple y básica. But as we've been talking about the past few weeks, Pero como hemos estado hablando las semanas pasadas, it's into this complicated, overwhelming situation todo es parte de una situación complicada y pesada. that Jesus meets us again. Y dentro de esto Jesús se encuentra con nosotros And reminds us of the freedom y nos recuerda de la libertad and the power y el poder and the joy y el gozo of the gospel. del Evangelio. See, the law is a weight. La ley es un peso, una carga. I want to just be told what to do. Yo quiero que me digan qué hacer, But if somebody told me exactly what to do and put the law on my back, pero si alguien me dijera exactamente qué hacer y me pone la ley con una carga, that you have to do this and this and this for your parents, tengo que hacer esto y esto y esto para mis padres, and this and this and this for your children, y esto y esto y esto para mis hijos, and this and this and this for your siblings, y esto y esto y esto para mis hermanos, and if you don't do it, you're going to mess up your family. y si no lo hacen, van a arruinar sus familias. Sometimes our families can tell us that, can't they? A veces nuestras familias nos dicen eso, ¿no es así? But that's the law, Pero eso es la ley, and it brings a weight, y nos trae una carga, and it's not the gospel. y no es el Evangelio. Because then, if you can't fulfill your role, you fail. Who are you? Porque si no puede cumplir su papel, es un fracaso, es un fracaso. The law demands that we make idols out of our roles. La ley demanda que hagamos ídolos a nuestros papeles. But the gospel meets us in these complicated moments Pero el Evangelio nos encuentra en estos momentos complicados and reminds us again of who we truly are. y nos recuerda nuevamente de quiénes somos. See, there's a reason this is Ephesians chapters 5 and 6, Hay una razón por la cual eso está en Efesios 5 y 6 and not Ephesians chapters 1 and 2. y no en Efesios 1 y 2. Because chapters 1, 2, and 3 Porque los capítulos 1, 2 y 3 are all about God reminding us of who we are. se tratan de Dios recordarnos quién somos. That we, if you have trusted in Christ, you have been adopted. Que si usted ha confiado en Cristo, usted ha sido adoptado, You have been elected. usted ha sido elegido, You have been made holy. usted ha sido hecho santo, Already, you've been redeemed. usted ya ha sido redentado, You've been forgiven. usted ha sido perdonado, You've been made alive. usted ha sido hecho vivo, You've been recreated. usted ha sido recreado, You've been reconciled to God. usted ha sido reconciliado con Dios And you have been set free from the law. y ha sido liberado de la ley. And it's out of this new identity Y es de esta nueva identidad of who you are de quienes somos
that you now are called to freely navigate the complicated world of these callings. Que ahora es llamado a navegar estos llamados papeles complicados que tenemos. Life is a journey of discovering these callings. La vida es un camino largo donde podemos descubrir estos llamamientos And understanding what faithfulness looks like in each different season. y el entender qué es la fidelidad a estos papeles en cada etapa de vida. The gospel frees us to engage in that journey with joy. El Evangelio nos libera para que podamos encontrar con estas complicaciones con gozo. You're already accepted. Usted ya es aceptado, You're already loved. ya es amado, You're already part of the family. ya es parte de la familia. So you don't have to earn it by following the rules, No se lo tiene que merecer por siguiendo las leyes, but now you get the joy pero ahora usted puede recibir el gozo of engaging with others de encontrarse con los demás and showing them the love that God has shown you. y mostrarles el amor que Dios les ha mostrado a ustedes. You get the joy of honoring your parents, Usted puede tener el gozo de honrar a sus padres, not because if you don't, you're a failure, no porque si no lo hace es un fracaso, but because as you honor your parents, pero porque mientras usted lo hace, you express the unimaginable love that God has shown you. está expresando el amor inimaginable que Dios le muestra a usted. You get to care for your children, Usted cuida a sus hijos, not because they are the report card on your life, no porque ellos son una imagen de su vida de usted, but because God has been such a loving Father to you. pero porque Dios ha sido un Padre amoroso a usted. You get an opportunity to show that love to others. Y ahora tiene esa oportunidad de mostrárselo a otra persona. The same is true with spouses Lo mismo es cierto con sus esposos, esposas, and siblings y sus hermanos, hermanas, and y cousins, sus primos, primas. all differently. We relate to each one differently, Nos relacionamos con ellos diferentemente en distintas maneras, but not in the pressure of performing, pero no bajo la presión de conformarse, de pretender, but in the freedom of the love of God. pero en la libertad del amor de Dios. And even though your role in your family doesn't define you, Y aunque su papel de usted dentro de su familia no es su identidad, because you already have your identity in Christ, porque ya tiene su identidad en Cristo, it can also infuse those relationships with deep meaning, también puede darle a esas relaciones un gran significado. because God, who loved you and called you and forgave you, Porque Dios, quien los llamó, quien los perdonó, also chose to put you in that family. también eligió ponerlo en esa familia. And He didn't do so by accident. Y no lo hizo por accidente. He put you in that family on purpose, Lo puso a usted en esa familia con propósito, to be used by Him para ser usado por Él, to show His love. para mostrar su amor. The family you were born into, La familia en la cual usted ha sido nacido, the culture you were born into, esa cultura, the abilities you have, las habilidades que usted tiene, even the life stage you're in right now, aún incluyendo la etapa de vida en la cual usted estaba ahorita, all together form God's calling on your life. todas juntamente forman el llamamiento de Dios a su vida. You don't have to go wonder what His calling might be. No tiene que ir a buscar el llamamiento de Dios para su vida. If you look around at those He's called you to love, Si mira a su alrededor a las personas a quien Dios le ha llamado a usted a and the amar roles He's placed you in, y los papeles en los cuales Él lo ha puesto, this is your calling. esto es su llamado. And this gives every relationship we have deep meaning. Y esto le da a todas las relaciones que tenemos un gran significado. Every role you have in the life of another person is a calling. Cada papel que usted tiene, que usted juega en la vida de otra persona, eso es su llamado. Given to you and you alone, Y se ha dado a usted únicamente by a wise and loving God, por un Dios que es sabio, who is Himself your greatest joy.
quien es Él mismo su más grande gozo. So becoming like Jesus doesn't show itself in following a bunch of rules. So, el ser como Jesús no se demuestra en nuestras vidas por siguiendo reglas. It shows itself in us showing the love He's given to us in our various roles. Se demuestra por medio de nosotros enseñando el amor que Él nos da a las personas de nuestro alrededor. In this sermon, I haven't set out to give you a detailed, practical instruction. En este sermón, mi propósito no ha sido darles reglas específicas o caminos que tomar, pasos que tomar, About how to be a good parent, acerca de cómo ser un buen padre, or how to be a good child, o cómo ser un buen hijo, or how to be a good spouse, o cómo ser un buen esposo, or esposa, any of your other relational roles. o cualquier de esos otros papeles relacionales. But this sermon has had one essential point. Pero ese sermón tiene un punto esencial. Sometimes we get sermons with 3 points, A veces tenemos sermones con 3 puntos, sometimes with 10 a points. veces con 10. This one has 1 point, Este tiene uno, and it is this. y es esto. That the various relational roles you are in, Que las relaciones, los papeles valiosos que tienen, they are not what defines you. no son lo que les dan su identidad, But they're also not what gets in the way of you. pero tampoco son lo que les estorba, They are your calling son su llamado. by a loving God. Por un Padre amoroso. Let me pray. Puede haber. Heavenly Father, we love you. And we thank you, God, for this time. We thank you for your word, and we thank you, God, for your placement of each one of us in our different families. God, family is complicated. It is messy, and it is difficult at times. It is also a great joy. And so, Father, we pray that you will help us, grant us wisdom as we seek to navigate those relationships. Show us how to more and more. We lift up our entire body as we strive to do this together more and more. It's in Jesus' name that we pray. Amen.